Ser podcast. El gobierno español ha puesto pie en pared esta noche ante los durísimos reproches de la embajada israelí en nuestro país, que ha acusado a ministros españoles de alinearse con los terroristas y de hacer declaraciones inmorales. Es la respuesta de Israel a las palabras de Yone Belarra, que pide al gobierno del que ella forma parte que lleve a Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra. Israel, cuyos bombardeos han matado ya a 2.800 personas en Gaza, se ha debido de ver legitimado a enviar un comunicado calificando de inmorales declaraciones de miembros del gobierno de España, y pide en ese comunicado Israel a España, pide a Pedro Sánchez que censure a sus ministros. Pues bien, esta noche el Ministerio de Exteriores español ha enviado otro comunicado, un comunicado de respuesta muy duro, en el que dice: el gobierno rechaza tajantemente las falsedades vertidas en el comunicado de la Embajada de Israel sobre algunos de sus miembros y no acepta insinuaciones infundadas sobre ellos. Cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en una democracia plena como es España. Esto es lo que le contesta el gobierno español al gobierno israelí, a la embajada israelí, y además en ese comunicado el gobierno, al tiempo que condena los actos terroristas de Hamás, le dice a Israel que distinga entre Hamás y el pueblo palestino, que cualquier cosa que haga la haga dentro del derecho internacional y que proteja a la población civil, garantizándole el acceso a los suministros básicos. Lo vamos a analizar esta noche con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Daniel Bernabé, analista, escritor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Es lunes, es 16 de octubre. La última hora esta noche nos lleva a Bélgica porque hay 2 muertos en un ataque con un fusil en el centro de Bruselas. Este es el sonido del momento. ¿Qué se sabe del ataque, del móvil, de las víctimas? Beatriz Ríos, Bruselas, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la prensa belga habla del incidente como que está siendo investigado por la policía y por la fiscalía como un potencial ataque terrorista. Aunque de momento no tenemos confirmación, la última hora es que el Centro de Crisis de Bélgica ha elevado la alerta por amenazas a 4, la máxima, y pide aumentar la vigilancia y evitar los desplazamientos innecesarios. Lo que sabemos hasta ahora es que una persona habría abierto fuego en torno a las 7 de la tarde en una calle del norte de Bruselas, asesinando al menos a 2 personas. Varios medios apuntan a que los fallecidos serían de nacionalidad sueca y que el sospechoso estaría siendo buscado aún por la policía. En este momento, tanto el primer ministro belga, Alexander De Croo, como sus ministros de Justicia e Interior, además del alcalde de la ciudad, se han desplazado precisamente a ese centro de gestión de crisis para seguir de cerca las operaciones en curso. La radio sueca confirma que las víctimas llevaban camisetas del equipo de fútbol sueco que hoy juega allí en Bruselas, y que el autor del ataque se ha grabado un vídeo afirmando que su acción es en venganza por la quema de Coranes en Suecia. Aquí en España mañana se le va a practicar la autopsia a Álvaro Prieto, que es el joven de 18 años desaparecido desde el jueves en la estación de trenes de Sevilla y cuyo cadáver se ha encontrado hoy, supuestamente electrocutado, entre 2 vagones de un tren que llevaba 2 meses averiado, sin moverse. Isabel Villar. La autopsia se la harán por la mañana en Sevilla y se confirmará entonces si, como indican los signos que tenía el cuerpo, el joven murió electrocutado al intentar subirse entre los vagones de ese tren que estaba en las inmediaciones de la estación, un poco alejado de lo que se considera propiamente la estación de Santa Justa, y que hoy se ha puesto en marcha para una maniobra sin pasajeros. Ahí lo ha encontrado por casualidad un equipo de televisión española que estaba grabando en la zona en la que vieron al joven por última vez. Lo vieron por una carretera paralela a esas vías. Ahí acabó después de perder el tren que lo tenía que llevar a Córdoba tras pasar la noche de fiesta en Sevilla. Después intentó subirse a otro sin billete y después trató de acceder a las vías de la estación por otro punto. En ambas ocasiones se lo impidieron, pero el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha negado en Hora 14 que el desalojo fuera violento. En consecuencia de lo que se ha visionado, no hay ningún tipo ni de forcejeo ni de intento de desalojar a nadie de lo que es la estación en sí, en absoluto. De hecho, lo que tiene recogido las imágenes que abandona por su propio pie el espacio de la estación de Santa Justa. El Ayuntamiento de Córdoba ha decretado para este martes día de luto oficial. Antonio Sánchez, el alcalde. Nos sentimos muy cercanos a la familia, a los padres, y trabajamos lógicamente apoyando desde todos los puntos de vista a la familia. Todos confiamos
Que un joven salga a divertirse y no vuelva a casa duele profundamente, ha dicho también el presidente andaluz Juanma Moreno. Y en la contra de Hora 25. ¿Podemos aportar algo sobre este asunto? Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Yo voy a aportar poco y lo que voy a aportar es muy rápido. Seguramente también sea impopular porque el perdón no tiene mucho prestigio. Pero creo que la pieza rapidísima de Televisión Española, al descubrir que involuntariamente había encontrado el cadáver, merece un reproche que la propia cadena se hizo a sí misma a los pocos minutos de cometer ese error. Porque las disculpas fueron veloces y además fueron bastante contundentes. Pero sobre todo por algo más delicado en estos tiempos. Nadie elige cometer errores graves, pero sí tiene tiempo para reconocerlos y abrir investigaciones para no volver a cometerlos. De Televisión Española no se puede decir que lo haya hecho por los clics o por una audiencia, porque aunque eso le beneficia, desde luego no es su razón de ser. Hubo una pulsión periodística errónea y una decisión que se tomó en pocos minutos, una decisión gravísima. Hay que estar delante del botón para saber si se aprieta o no en ese tiempo, cuando en este país llevamos años discutiendo sobre la conveniencia o no de ciertas imágenes. Creo que debemos condenar los errores, pero también tenemos que aprender a valorar las disculpas. Yo sé que la moda es el purismo absoluto, pero el purismo lleva muchas veces a los puristas al propio infierno. Hasta mañana, Javois, descansa. Adiós, Aimar, un beso, chao. El ataque terrorista de Hamas el sábado pasado mató a 1.400 personas, según los datos que ha actualizado hoy Israel, y los bombardeos israelíes de estos últimos días, los 9 días que han pasado desde aquel sábado, han matado ya a 2.800 palestinos en la Franja de Gaza. Ahora mismo, toda la atención internacional está puesta en si hay alguna opción de que se abra un corredor humanitario en la frontera entre Gaza y Egipto, al sur de la Franja de Gaza, para que puedan salir por ahí todos los gazatíes que quieran huir y sobre todo para que pueda entrar por ahí la ayuda humanitaria que el mundo empieza a mandar a la zona vía Egipto para paliar los efectos del bloqueo israelí que está haciendo estragos en la franja. Ya tenemos testimonios de que los niños están tomando agua salada del mar. Todos los centros de salud están luchando para brindar atención médica adecuada sin electricidad. Entonces estamos en condiciones muy, muy complicadas. Es Laura Bill, que es portavoz de UNICEF. Es la agencia de la ONU para la infancia. No es una denuncia de parte, no es lo que dice Hamas. Es UNICEF. Niños bebiendo agua del mar, porque ya no queda agua potable que puedan beber. Pablo Morán, enviado especial de la SER a Jerusalén. Buenas noches. ¿Cómo estás, Aimar? Buenas noches. Ahora mismo, Pablo, ¿cuál es la situación dentro de la franja? Bueno, lo que podemos decir seguro es que la situación es peor que ayer, pero mejor que mañana, porque la ayuda humanitaria, como bien apuntabas, no llega y los suministros de productos básicos se agotan. Esto que escucháis es el sonido de decenas de gazatíes hoy mismo tratando de conseguir a empujones un trozo de pan en la cola de un punto de distribución. Lo más urgente sigue estando en los hospitales, que pueden dejar de funcionar en cualquier momento porque se agota el combustible que nutre los generadores de luz. Y sigue creciendo el número de víctimas. Como decías, en estos 9 días de guerra ya han muerto más palestinos que en los 2 meses que duró el último conflicto entre Israel y palestinos de 2014. Y es una cifra que va a subir porque hay 1.000 palestinos bajo los escombros de los edificios bombardeados por Israel. Y también resulta desalentador el número de niños y niñas muertos, más de 1.000, lo que da una media de un menor muerto cada 15 minutos desde que comenzó este nuevo conflicto en Oriente Próximo. ¿Existen posibilidades reales, Pablo, de que haya en las próximas horas un acuerdo a varias bandas para abrir ese corredor humanitario en Gaza del que hablábamos? Bueno, pues veremos si la tercera va la vencida, porque hubo un amago este fin de semana que se quedó en nada y esta mañana se volvió a filtrar el anuncio de un acuerdo que al final también desmintieron tanto Hamas como Israel. Hay una amplia movilización internacional para abrir ese corredor humanitario a través de ese paso de Rafah, ese punto fronterizo del sur de Gaza que conecta con Egipto. Right now it's still closed, and obviously we want to see it open. Secretary Blinken has been working on this very, very hard in the region. You're right. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, decía esta tarde que ellos
ellos siguen trabajando muy, muy duro para que se pueda abrir ese paso y se permita la entrada de ayuda humanitaria y la salida de gazatíes. Probablemente no de todos, Aimar, porque probablemente solo se permita salir a aquellos civiles que tengan doble nacionalidad. A esta hora estamos probablemente algo más lejos de que eso sea posible, porque varias fuentes aseguran que esta misma tarde, esta misma noche, la aviación israelí ha bombardeado ese punto por cuarta vez desde el pasado 7 de octubre, algo que lógicamente pues puede dificultar la operación. En las últimas horas ha ido a más el debate sobre si algunos de los actos que está cometiendo Israel sobre la Franja de Gaza, sobre un territorio del que la gente no puede escapar, son o no actos de guerra. De hecho, aquí en España, la ministra Yone Belarra ha sido quien ha abierto ese debate, generando una lucha, una batalla de comunicados que vamos a analizar después. Pero ahora, específicamente sobre el concepto crímenes de guerra, hemos llamado a la persona que mejor nos puede asesorar sobre este asunto, que es el primer fiscal jefe que tuvo la Corte Penal Internacional. Luis Moreno Ocampo, buenas noches. ¿Cómo está usted? La Corte Penal Internacional podría investigar lo que está sucediendo en Gaza. De hecho, sí, tiene jurisdicción, porque la Corte tiene abierto una investigación en la zona de Gaza, de West Bank y de Jerusalén. Pero el tema no es castigar, el tema es prevenir. A mí me parece que este debate sobre abrir un corredor humanitario esquiva el bulto. El debate es: Israel no puede bombardear civiles. Israel no puede bloquear el acceso de bienes a Gaza. Eso es un genocidio. El artículo 2C de la Convención de Genocidio dice que crear las condiciones para destruir una población es un genocidio. Y eso está ocurriendo. Entonces, Hamas cometió un crimen de lesa humanidad y posiblemente un genocidio en su ataque. Israel no puede cometer otro genocidio para responder al genocidio. Justamente lo que estamos viviendo es una catástrofe, y el tema no, Estados Unidos no tiene que pedir que sea un corredor humanitario. Estados Unidos tiene que exigir que no se bombardee a Gaza. Eso hay que hacerlo. Por supuesto que hacer justicia para el crimen de Hamas, por supuesto. Y de hecho, la Corte Penal Internacional puede investigar a Hamas y puede condenar a Hamas. Entonces, Israel debería hacer eso. Israel debería exigir a los jefes de Hamas que se entreguen y de ese modo hacer justicia, porque además, en términos de eficiencia, esto es lo más increíble de todos, esta guerra va a producir mucho más muertos de todos lados, porque va a haber venganza por años. Entonces, esta guerra no va a terminar con Hamas, al revés. Quizás maten a los jefes de Hamas, pero los van a reemplazar. Va a haber otros jefes de Hamas. Los jefes políticos de Hamas no están en Gaza. Entonces, esta guerra no tiene sentido, y esta guerra también va a matar no solamente a la población palestina, va a matar a los 160 rehenes israelitas que están en manos de Hamas. Entonces, esta decisión de bombardear Gaza es locura. Es simplemente locura, es criminal, es locura criminal. Hay que detenerla. ¿Qué acciones sí podría llevar a cabo Israel en su derecho legítimo a la defensa tras el ataque terrorista masivo del sábado pasado, y que sí serían legales desde el punto de vista del derecho internacional? No, Israel, por supuesto, que puede defender su territorio, tiene todo el derecho del mundo a defender su territorio. Israel Israel tiene derecho a atacar lugares donde están tirando misiles contra ella, pero este tipo de ataque masivo, indiscriminado, donde piden que se liberen hospitales porque van a bombardear, eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Eso es un crimen. Entonces, Israel tiene derecho a defenderse, pero no puede atacar civiles. Israel no puede, y además, desde el punto de vista militar, no van a terminar con Hamas bombardeando, van a producir una multiplicación de Hamas. Y van a estallar West Bank. Porque fíjate lo que en West Bank lo que está ocurriendo es que la gente está furiosa y están conviviendo con extremistas right-wing israelitas que están ahí. Va a haber una masacre. Entonces, y Hezbollah está armándose. Esto estamos acelerando al abismo. Por eso, entonces, yo creo que la grave hipocresía de la comunidad internacional es pedir que se abra un corredor humanitario. No, hay que pedir que se detengan los bombardeos, que se provea de alimentos, que no se transforme Gaza en un campo de concentración. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién debería tomar qué iniciativa para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre lo que está sucediendo estos días en concreto?
El fiscal puede hacerlo. El fiscal hoy puede y quizás lo está haciendo, no hace falta que lo anuncie. El fiscal hoy puede hacer, no hace falta nada, porque ya Palestina aceptó la jurisdicción de la Corte aceptó que se haga una investigación, entonces todo eso está hecho ya. Así que el fiscal elige qué casos investiga y cuándo los investiga, así que el fiscal puede hoy estar actuando sin que lo diga. Entonces el tema, la Corte Penal Internacional está lista, está habilitada para investigar. Israel debería, en lugar de promover guerra y crimen, promover paz y justicia. Esa es la alternativa. Israel debería ya cambiar la estrategia. No más guerra, no más bombardeos, paz y justicia para todos, para los palestinos y para los israelíes. Es la hora de hacerlo. Luis Moreno Ocampo, abogado, exfiscal, jefe de la Corte Penal Internacional, gracias por estar en Hora 25. A ustedes. Hoy Israel ha elevado a 199 el número de rehenes que ellos calculan que Hamás tiene apresados dentro de la franja. Y esta noche el portavoz militar de Hamás ha aumentado esa cifra. Acaba de decir que son entre 200 y 250. Sohaib Nadi. En plena guerra, también por el relato entre Hamás y el ejército israelí, la facción político-militar chií ha querido mandar un mensaje a la comunidad internacional, un mensaje para desmentir las informaciones, dicen, donde se les acusa de vulnerar el derecho humanitario, porque asegura este portavoz que los rehenes están recibiendo un trato adecuado. No hablan de los rehenes israelíes, pero sí de otras nacionalidades a los que considera como invitados y que serán liberados, añade, en cuanto las circunstancias lo permitan, aunque advierte a los países que se están pensando apoyar militarmente a Israel. Países cuyas nacionalidades afirman serán consideradas enemigas, al igual que sus rehenes. En un mensaje inédito hasta ahora han querido lanzar un mensaje al mundo justo cuando sus métodos, sobre todo desde ese ataque terrorista del pasado 7 de octubre, están más cuestionados que nunca. Como decías, Aymar, ese portavoz del grupo chií, cifra en torno a los 200 el número de rehenes, pero dice como mínimo. Porque esa es la cifra de los rehenes que custodian solo las brigadas de Al-Qassam, considerado el brazo militar de Hamás. Dicen que mantienen a otros rehenes, no especifica el número, en otros enclaves de la Franja de Gaza. Estos rehenes, gracias Jaime, fueron apresados en zonas cercanas a la franja, zonas muy cercanas a la frontera entre Israel y Gaza. Muchas de esas poblaciones israelíes son comunidades árabes, no judías, y las familias de varios de los rehenes denuncian que se consideran víctimas de segunda porque el gobierno israelí, al ser ellos árabes, les está dando la espalda. Tú has hablado con varios de ellos hoy, Pablo. Sí, nos hemos desplazado al sur de Israel, a las inmediaciones de la ciudad de Beerseba, a un asentamiento chabolista, para encontrarnos con parte de esa comunidad árabe beduina que vive en Israel y que está formada por alrededor de 200.000 musulmanes que fundamentalmente aportan mano de obra barata al Estado hebreo. Es una comunidad discriminada dentro de Israel, señalada también por árabes como colaboradores del sionismo y que ahora además son víctimas del ataque de Hamás, son musulmanes víctimas de musulmanes, porque dentro de esas comunidades hay también víctimas del ataque de Hamás y secuestrados. Este que vais a escuchar es Jalil Al-Khalwabi y no sabe nada de su hermano desde el ataque del pasado día 7. Esto ha sido una catástrofe para todos nosotros. Sabemos que algunos han muerto, pero no tenemos más información sobre si mi hermano está vivo o muerto o si está secuestrado. Todo lo que sabemos ha sido por lo que nos llega a través del móvil. La policía no nos da información. Solo esperamos esa información o alguna pista sobre el destino de nuestro hermano. Nadie les da información a pesar de que han llamado al gobierno, directamente al gobierno israelí, para interesarse por el paradero de Sami, que es un trabajador agrícola muy popular en esa comunidad y cuya desaparición está teniendo un impacto tremendo en su familia porque tiene 30 hijos, 30 de 3 mujeres diferentes. Paradójicamente, esta clase social de los estratos más bajos del país comparte hoy el mismo sentimiento que los judíos israelíes que han sufrido la desaparición de un ser querido, el miedo a que la ofensiva terrestre de Israel sea la sentencia de muerte de los secuestrados. Claro, todos tenemos miedo por lo que está pasando. No sabemos si nuestro hermano está secuestrado o muerto. Por las imágenes que hemos visto en el móvil creemos que no está secuestrado, pero nadie nos escucha. ¿Quién nos va a escuchar? Ni siquiera el gobierno lo hace. Nadie nos escucha. Siempre han sido ciudadanos de segunda Aymar y ahora también son víctimas de segunda clase. Pablo Borán, enviado especial de la cadena SER a Israel. Pablo, gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches. Y hoy, por primera vez desde que empezó esta crisis el sábado pasado, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hoy por primera vez le ha pedido a Israel que su respuesta al ataque terrorista de Hamas esté en línea con la ley humanitaria e internacional. Israel tiene derecho a defenderse de acuerdo con el derecho humanitario internacional y en este momento los palestinos en Gaza necesitan ayuda humanitaria. No pueden pagar el precio de la barbarie de Hamas. Esto que parece lo mínimo que se le puede decir a Israel, esto ha evitado pronunciarlo von der Leyen desde hace más de una semana, en la que ha viajado a Israel, en la que se ha hecho fotos con todas las autoridades, dándoles la mano, expresándoles su apoyo cerrado, cuando ya se sabía que Israel había puesto un ultimátum, un plazo para que los gazatíes se fueran de la franja, de la zona norte de la franja. Ahora, 9 días después, 2.800 muertos palestinos, y sobre todo con un malestar enorme dentro de las instituciones europeas por cómo Ursula von der Leyen parece haber decidido ir por libre en este asunto, fijando una posición para la que no tiene competencias a la hora de fijar. Ante ese enfado, hoy así von der Leyen le pide a Netanyahu que actúe en línea con la ley humanitaria e internacional. Vuelvo contigo a Bruselas, Beatriz Ríos, hola de nuevo. Hola, buenas noches. Sí, Aymar, hubo que esperar a una llamada con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que von der Leyen publicara un comunicado pidiendo eso, que Israel se defendiera pero que lo hiciera respetando el derecho internacional. Y hasta hoy no le hemos escuchado pronunciar esas palabras, algo por cierto que los 27 decían ya desde el martes. Tanto el viaje unilateral a Israel como la actitud de la presidenta han sentado muy mal entre los gobiernos europeos. Fuentes europeas apuntaban a que en su viaje a Israel von der Leyen presentaba una opinión personal como la postura de la UE que en realidad habían fijado días antes los ministros de Exteriores de los 27. En cualquier caso, este lenguaje sigue estando muy lejos de la crítica del que es su vicepresidente y jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que sí ha hecho algunas críticas sobre las medidas del gobierno israelí en respuesta a los ataques de Hamas. Hoy una alta fuente europea era durísima y acusaba a von der Leyen de poner en riesgo el papel de la Unión Europea como defensor del orden internacional. La presidenta tendrá que rendir cuentas mañana ante los líderes europeos que se reúnen de manera virtual precisamente para acabar con ese ruido y dejar clara cuál es la postura de la Unión. Irache García, buenas noches. Hola, buenas noches. Es la presidenta del grupo de los socialistas en el Parlamento Europeo. ¿Qué le sugiere a usted el papel que está jugando Ursula von der Leyen? Yo creo que todos debemos asumir las responsabilidades que tenemos al frente de las instituciones, y en este caso las instituciones europeas. Estamos hablando de un momento delicado, de un momento donde el horror estamos viendo cómo se pone por parte de Israel y Palestina en un conflicto que lleva ya muchas décadas y que posiblemente todos hemos sido responsables de no atajar en su momento, pero es verdad que en el momento en el que nos encontramos necesitamos, como digo, asumir nuestras responsabilidades, tener un mandato para garantizar la unidad de los 27, ser un actor constructivo desde la Unión Europea para trabajar por la paz, por los derechos humanos y por la solución de los dos estados. Y entiendo perfectamente el hecho de que se quiera mostrar la solidaridad con el pueblo israelí, como todos hemos hecho en nuestras intervenciones, pero es verdad que esa visita de la señora von der Leyen no ha sido bien entendida por una parte importante de los europeos que tenemos responsabilidades en las distintas instituciones. ¿Cree que esta muestra pública de fervor pro-israelí por parte de la presidenta de la Comisión pueda debilitar el papel de Europa en este conflicto? Es que el papel de Europa es clave y es fundamental, y el alto representante, el señor Borrell, está posicionándose de una forma muy clara en el sentido de lo que debe de hacer la Unión Europea. Y tenemos que ser conscientes también de lo delicado del momento y de lo necesario que son los equilibrios. Todos hemos sido, como digo, protagonistas de ver la terrible matanza que ha ocurrido y de los atentados de Hamas contra la población civil israelí, y es lógico y es normal y tiene que hacerse mostrar esa solidaridad con el pueblo de Israel y plantear, por lo tanto, también
la necesidad de que los rehenes sean liberados, como ya hemos hecho durante la pasada semana, pero la respuesta de Israel también, de un Estado democrático, tiene que respetar el derecho internacional y el derecho humanitario. Y eso es lo que hemos echado en falta por parte de la señora von der Leyen. Pero yo insisto, y quiero quedarme con algo que creo que es importante. Ayer los 27 sacaron una posición clara al respecto de esta cuestión. Mañana se celebrará un consejo con los jefes de gobierno en este sentido y el miércoles celebraremos también un debate en el Parlamento Europeo con la negociación que estamos llevando a cabo de una resolución y donde espero que finalmente sea clara y contundente la posición de la Unión Europea, como digo, en una responsabilidad que tenemos de poder jugar un papel fundamental en la búsqueda de la resolución del conflicto y sobre todo de desescalar la tensión que existe en estos momentos. Hablamos de vidas humanas, hablamos de más de 2.800 muertos en la franja de Gaza, 1.000 de ellos son niños, por supuesto también de 1.400 israelíes, y lo que es necesario, insisto, es desescalar la tensión y ser capaces de buscar soluciones ante esta situación tan compleja. Irache García, presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Aquí en España, la noticia a esta hora de la noche es el cruce de comunicados entre la Embajada israelí y el Ministerio de Exteriores español. El gobierno español parándole de alguna manera los pies a la embajada, que había acusado a última hora de la tarde a ministros del gobierno de nuestro país de apoyar a los terroristas con declaraciones inmorales y vergonzosas. Esto es lo que decía la embajada en su nota. El gobierno ha contestado esta noche rechazando lo que en la Moncloa consideran falsedades e insinuaciones infundadas. Isabel Villar. Ha llegado a decir la embajada israelí que hay ciertos elementos dentro del gobierno español que han optado por alinearse con el terrorismo de Hamás tipo ISIS. La embajada no citaba expresamente a ningún miembro del Ejecutivo, pero han emitido su comunicado después de que Yone Belarra, ministra y líder de Podemos, haya pedido llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. Esto ha dicho Belarra y la embajada israelí ha pedido a Sánchez que denuncie y condene inequívocamente declaraciones que a su juicio son inmorales y vergonzosas y ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías. En su respuesta a estas acusaciones israelíes, el Ministerio de Exteriores zanja que cualquier responsable político puede expresar libremente sus posiciones en una democracia plena como es España. El gobierno rechaza tajantemente, asegura, las falsedades vertidas por la embajada contra miembros del gobierno y no acepta insinuaciones infundadas sobre ellos. Y vuelve a fijar posición, dice Exteriores, que España condena los ataques de Hamás y reconoce el derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el derecho internacional y humanitario. Añade además como la única solución viable a largo plazo, la de los dos estados, es lo que ha defendido en Albania por la mañana, antes de este cruce de comunicados, el presidente Sánchez. Debemos trabajar ahora para evitar una escalada de violencia en la región y reforzar todos nuestros esfuerzos para lograr una resolución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina, teniendo en cuenta que la única manera de resolver definitivamente el conflicto es mediante el reconocimiento de los dos estados, para que puedan coexistir en paz y seguridad. Esta tarde el PP ha venido también a pescar en el río revuelto de comunicados. Cada vez que España tiene que tomar una decisión en el ámbito internacional, el gobierno se rompe. Y eso lo que conlleva es que España es un país cada vez más intrascendente. Esto ha dicho Feijóo, pero ha sido más duro el alcalde de Madrid. Dice Almeida que esta es la muestra de la ruindad ética del gobierno y de Sánchez. Nunca será suficiente la ruindad ética de este gobierno, un gobierno que podemos esperar que se hace fotos con bilduetarras, que pacta con golpistas y en que una parte del gobierno es claro que está de parte de Hamás y no de parte del Estado de Israel y de la legalidad. Y por eso digo que nunca dejará de sorprendernos la ruindad ética que pueda alcanzar Pedro Sánchez. Palabras de José Luis Martínez Almeida. Esta noche con Lola García, con Diego Garrocho, con Daniel Bernabé en la mesa del análisis de Hora 25 y quiero preguntaros por la relevancia diplomática que le otorgáis al cruce de comunicados que nos acaba de contar Isabel Villar entre la Embajada de Israel en España y el Gobierno de España. Con este último, el Gobierno haciendo una defensa cerrada de la libertad de expresión política más allá de... Bueno, esto no lo dice el Gobierno. Esto lo digo yo, más allá de la oportunidad de que miembros del gobierno digan en público lo que ellos creen que debe hacer el gobierno del que ellos forman parte y que no está haciendo ese gobierno del que ellos forman parte. Es verdad que tenía dos opciones
aquí el gobierno, la Moncloa, digamos, uno era ponerse de perfil ante ese ataque de la embajada israelí a los ministros de Podemos y otra salir a defender la autonomía del gobierno de España, y ha optado por esta segunda opción. Lola García. Bueno, esto se veía venir, ¿no? O sea, llevamos como varias semanas desde el inicio que yo creo que Pedro Sánchez se adelantó rápidamente a fijar una posición muy clara y muy nítida que pretendía ser o que es la posición del gobierno español. Y a partir de ahí lo ha ido repitiendo, porque además ostentamos la presidencia europea y por tanto también le pertoca, lo ha ido repitiendo prácticamente cada día, pero poco a poco ha ido creciendo pues un poco el sentir de una parte del gobierno que pone, no es que no condene evidentemente la acción terrorista de Hamás, pero va poniendo más el acento en todas las actuaciones de Gaza contra la población civil, de Israel contra la población civil. Y al final, si el PP lleva varios días insistiendo en este tema, es porque sabe perfectamente que ahí puede haber una brecha, ¿no? A mí lo que me resulta sorprendente, porque sí, los acentos son diferentes, por supuesto, incluso dentro de Sumar, los acentos son diferentes. Ernest Urtasun, que supongo que también se lo veía venir, ha ido diciendo todos estos días, repitiendo la coletilla de condenamos el acto terrorista de Hamás, a pesar de también poner de relieve todo lo que está ocurriendo en Gaza, pero lo subrayaba, supongo que para marcar también esos matices que hay también pues con Podemos o incluso con Izquierda Unida. Yo creo que lo que me resulta más curioso es que mientras se habla de esa posición, nadie se pregunta también por qué el Partido Popular o Vox no hablan nunca de lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, solamente insisten por activa y por pasiva en el derecho de Israel a defenderse, pero ni siquiera establece unos límites, ¿no?, en esa defensa que están poniendo ahora sobre la mesa la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, cuando poníais el corte de Almeida, dice, o estás de parte de Hamás o del gobierno de Israel. Oiga, no sé, el conflicto es lo suficientemente complejo como para introducir matices. Y entonces, claro, se hace este reduccionismo moral entre buenos y malos, y resulta que los malos son Hamás y los buenos son el gobierno de Netanyahu. Hombre, pues permítame que discrepe un poco, ¿no? Garrocho, ¿cómo lo ves? Bueno, yo partiría de un hecho que para mí es incontrovertible en democracia, y es que el derecho internacional humanitario no es discutible. Y esta es la premisa desde la que tenemos que partir. Una democracia no puede combatir con las mismas reglas. Es siempre más difícil, también lo es el que el derecho esté atravesado de garantías procesales, lo hace mucho más difícil que efectivamente meter en la cárcel a alguien o inculpar a alguien sin que existan esas garantías. Entonces esa tiene que ser una premisa delicadísima que a todos nos cuesta, porque la reacción más inmediata ante cualquier agresión es efectivamente el ojo por ojo, la ley del talión. Pero creo que llevamos suficientes siglos aprendiendo y sofisticando la manera en la que respondemos a las injusticias para que esa sea la premisa que cualquier demócrata tiene que asumir de una manera incuestionable. Sobre la posibilidad de que exista dentro del gobierno un disenso, efectivamente estoy de acuerdo con Lola en que se venía a venir, y lo hemos señalado en otras semanas. Y se venía a venir, además, en dos direcciones. Yo creo que la parte socialista del gobierno fue crecientemente firme, porque sí fue añadiendo algunos detalles, pero creo que en general la posición tanto de Álvarez como del presidente del gobierno yo la consideraría bastante razonable. Es decir, en los ejes en los que se han movido es que Israel tiene derecho a defenderse. Yo estaría de acuerdo y creo que es, de nuevo, innegable que tiene derecho a defenderse, que esa defensa se tiene que enmarcar dentro del derecho internacional humanitario. Como digo, esa es una premisa que es inamovible, y han sumado con el tiempo la necesidad de reconocer dos estados. A mí, de nuevo, me parece que es razonable. ¿Qué ocurre? Es cierto que no toda la parte del gobierno de coalición está de acuerdo o efectivamente han sumado los acentos en la misma dirección y con la misma vehemencia. Y en este disenso yo creo que hay una parte más aceptable y hay una parte que, a mi juicio, resulta inaceptable. A mí sí me resulta inaceptable, y lo señalé en el programa de la semana pasada,
que haya miembros o bien del gobierno o que han pertenecido al gobierno o que pertenecen a partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno que tengan algún tipo de problema para, sin ningún tipo de fisuras, señalar que efectivamente Hamas es un grupo terrorista y que lo que cometió fueron acciones execrables y no debe existir ningún titubeo, ningún pero ni ningún matiz. Y esa es la parte de disenso, digamos, entre la parte del gobierno socialista con los socios minoritarios, que a mí me parece inaceptable. Luego hay una segunda parte, y es la que introduce Ione Belarra, y es la posibilidad de que se estén cometiendo crímenes de guerra efectivamente en Israel. Y hemos escuchado a Moreno Campo que efectivamente señala fundadamente, de nuevo, para poder concluir eso, habría que realizar un proceso completo. Pero en principio ese es un hecho que no aberra la razón y que ya tenemos suficientes indicios para pensar y para concluir que se pueden estar cometiendo crímenes de guerra en Israel. La siguiente pregunta es si es prudente el que un gobierno de una democracia se pronuncie de este modo. Y ahí es donde yo creo que no. Es decir, que la ministra Belarra sí tiene un disenso, sí tiene que efectivamente comunicarle al presidente de su gobierno la posibilidad de que se emprendan acciones en una dirección de llevar efectivamente a Netanyahu a comparecer ante la Corte Penal Internacional. Eso no se puede explicitar y no se puede hacer en público. Y me permito hacer una última referencia, y es el uso que hacen los políticos, y me sumo también los periodistas. Todos hemos tenido algún susto con Twitter y deberíamos reflexionar que cualquier tipo de comunicado, y más en momentos donde lo que tenemos es 1.400 muertos a un lado y 2.800 a otro, creo que el uso de la comunicación institucional y política tiene que ser extraordinariamente cuidadosa. Y ahí sí creo que nos estamos equivocando. Bernabé. Días en los que han cambiado muchas cosas desde el jueves a hoy. Hemos visto una tensión muy notable entre la Comisión y el Consejo Europeo, algo que nos explicita que las instituciones de la Unión Europea es importante que tengan cada una muy definida su función, porque si no al final lo que hemos podido ver es que la presidenta de la Comisión puede hacer casi política por su cuenta cuando no es su encomienda. Y esto es algo muy interesante de ver cómo este fin de semana ha ido cambiando las matizaciones de las instituciones de la UE a partir de que Borrell hable, también a partir de que Sánchez se pronuncie. Creo que hay sectores de este país que siempre están tirando por la baja el papel que tiene España en lo internacional, pero desde luego creo que estos cambios de postura algo ha tenido que ver España para que estas matizaciones se pongan encima de la mesa. ¿Son matizaciones suficientes? Desde luego, a mi juicio, que no. No es suficiente pedir a Israel que tenga respuesta proporcional o que respete la legalidad internacional porque, entre otras cosas, el gran problema que tenemos es que Israel no está únicamente llevando a cabo esta guerra como acto de defensa. Lo que Israel tiene previsto, como así han manifestado algunos de sus dirigentes en su prensa, es echar a los palestinos definitivamente de la Franja de Gaza. Y este es lo que nos conduce en último término a por qué está sucediendo esto. Evidentemente, en esta situación, que la embajada israelí haga un comunicado muy duro, donde además, por cierto, juega con la indeterminación ciertos miembros del gobierno que el gobierno de España debe responder. Y además sabéis, creo que por qué. Porque tenemos un antecedente político hace 20 años en la guerra de Irak. Tenemos un antecedente político también, algo más atrás en el tiempo, en el 11S. En esos 3 años, cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, la administración Bush usa como coartada aquel atentado para exigir una unidad en torno a ellos absolutamente sin matices. En ese momento el mundo, conmocionado, no se atreve casi a levantar la voz ante aquella administración. Y todo eso nos conduce a una guerra ilegal de la cual, por cierto, aún seguimos sufriendo las consecuencias. Creo que ahora, fíjate que creo que algo hemos aprendido en el sentido de que, aunque esta situación es enormemente grave, desde el primer momento hemos sabido leer determinada coartada que Israel ha puesto encima de la mesa. Y creo que por eso el gobierno debe no solamente defender la soberanía de nuestro país, sino dejar claro que a pesar de que Israel podría utilizar el derecho a defenderse en este sentido, no puede confundir al resto de la población para que pensemos que en este país hay gente que apoya a Hamas, como así han dicho. Situación complicada y más en corto. Evidentemente creo que en estos momentos cualquier miembro del gobierno, aun estando en funciones, debe medir exactamente con especial cuidado y cautela cuáles van a ser sus acciones, cuáles van a ser sus palabras y dónde va a estar en cada momento. Porque creo que si no se está dando una imagen en algunos momentos de que cada uno funciona por su cuenta. Y ahora creo
que en este tipo de situaciones lo que más se requiere es unidad de acción. Lola, ¿cómo lo ves? Bueno, ya nos pasó con la guerra de Ucrania, ¿no? También hubo esas diferencias de criterio dentro de la coalición de gobierno. Yo creo que eso es bastante difícil de evitar, me temo, porque a pesar de que queda muy claro que la política exterior la lleva el Partido Socialista, pues Unidas Podemos en su momento, Sumar, no va a renunciar a expresar cuál es su opinión en política internacional. Por tanto, creo que mientras la posición del gobierno sea asumida por todos como la posición del gobierno, pues mostrar la opinión como partido es prácticamente inevitable. En fin, sería deseable que fuera única, pero me parece que eso está fuera de alcance. Son las 11 menos cuarto, las 10 menos cuarto en Canarias. Vamos a volver a Bruselas porque lo que está pasando esta noche allí es grave. Un hombre ha tiroteado a 3 personas con un arma automática y se ha dado a la fuga. El atentado que allí en Bruselas analizan ya como un atentado terrorista, este hombre lo ha ejecutado al grito, bueno, a nombre de la yihad y diciendo que lo hace para vengar a los musulmanes. Las 2 víctimas mortales son suecos, hinchas suecos. Esta noche se juega allí un Bélgica-Suecia y son suecos. Beatriz Ríos, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. La hipótesis es que el atacante haya atacado a estas personas, haya matado a estas personas, digamos, en venganza por la crisis de los Coranes, que en Suecia se quemaron unos Coranes, hubo una crisis diplomática enorme entre el mundo árabe y Suecia, y la principal hipótesis a esta hora es que este atacante, que sigue suelto, haya cometido, ese haya sido el móvil de este acto que, como digo, las autoridades investigan ya como atentado terrorista. Sí, las autoridades lo investigan como atentado terrorista. Todavía no conocemos cuáles son las razones. Es cierto que se ha difundido un vídeo en las redes sociales en las que aparece este hombre lanzando este tipo de mensajes. Como decías, todavía sigue a la fuga. Se ha confirmado la muerte de al menos 3 personas de nacionalidad sueca. Lo confirmaba el propio primer ministro belga en un tuit en el que compartía sus condolencias con las familias. Como decías, hay un partido que se estaba jugando entre Bélgica y Suecia en el estadio Rey Balduino. Se ha suspendido ese partido y las autoridades buscan la manera precisamente ahora de buscar, de poder evacuar a las personas que están en ese estadio de manera segura. Y como decíamos antes, se ha elevado el nivel de alerta y se pide a la gente que se quede en casa y evite desplazamientos innecesarios. Manu Carreño, director del Larguero, buenas noches. Hola, Aymar. ¿Qué ha sucedido dentro de ese Bélgica-Suecia? ¿Cómo se ha tomado la decisión? Bueno, estaba jugándose la primera parte y al llegar al vestuario, los jugadores de Suecia han conocido la noticia y se han negado a reanudar el partido. Por tanto, el partido está suspendido, es lo de menos, evidentemente, pero los jugadores se han enterado cuando han llegado al vestuario. No sabían nada, jugaban la primera parte con normalidad y al llegar al descanso del partido ahí se han enterado de lo que había pasado, que habían disparado contra algunos aficionados suecos y entonces cuando han decidido que no jugaban la segunda parte. Ahora mismo, por cierto, hay casi 50.000 personas dentro del estadio con la orden de que no se muevan. Claro. Hay 50.000 aficionados dentro del estadio que se han quedado estupefactos viendo o conociendo por la radio, por Twitter, por redes sociales lo que está pasando fuera, pero les han advertido a todos por megafonía que de momento no se mueva nadie del estadio. Claro, porque nos dices, Bea, que están intentando determinar cómo escoltar a todos los hinchas suecos porque hay un tirador que está suelto, al que nadie ha encontrado todavía. Sí, lo que sabemos de momento es que efectivamente la policía sigue buscando al autor del tiroteo y que lo que se está intentando es precisamente poder evacuar a todas las personas que están en este estadio. También porque si efectivamente se prueba que era totalmente intencionado y que el objetivo era atacar a seguidores suecos y que se hubiese identificado a esas personas precisamente porque llevaban la camiseta de la selección y acudían al partido, pues existe el temor de que ese tirador pueda estar acercándose hacia el
del estadio y por lo tanto lo más importante ahora es asegurar la seguridad de esas miles de personas que están en el estadio Rey Balduino. Sabemos que está siguiendo la situación de cerca el primer ministro, los ministros de Justicia e Interior desde ese centro de crisis, y tendremos que esperar seguir la situación de cerca. De momento la policía pide que no se compartan vídeos del ataque, que se tenga mucho cuidado, que se aumente la vigilancia, y tendremos que esperar para ver cómo se busca una solución a esta situación. Lo que sabemos también es que el propio centro de crisis está comunicándose con las personas que están dentro de ese estadio y está limitando la información que se da al exterior precisamente porque esa persona sigue a la fuga. Bea, gracias. Gracias, buenas noches. Lo ampliamos todo esta noche, en lo que queda hora 25 y en el larguero, Manu. Sí, luego a las 11:30 intentamos la última hora, intentaremos contactar, estamos en ello, con alguien que esté dentro del estadio y que nos pueda contar un poco, sobre todo cómo han vivido este momento y sobre todo cómo están ahora mismo y cómo van a salir, ¿no? Cómo se va a producir la salida, sobre todo de los aficionados suecos. O sea que la noche va a ser larga. Hasta ahora, Carreño. Adiós, Aimar, chao. Y antes de venir a la crónica política en España, un escenario internacional más que es Afganistán. Las ONGs que trabajan allí por los derechos humanos están denunciando que 2 años después de la llegada de los talibanes al poder, aumenta alarmantemente el número de niñas obligadas a casarse. Matrimonios concertados con niñas cada vez más pequeñas. Tienen registrados casos de niñas de 7 años. Vendidas por sus propias familias para que sean casadas a la fuerza. Mariela Lourido. Buenas noches, Aimar. En 2021, el 28% de las niñas y adolescentes eran víctimas de matrimonios forzados en Afganistán, y eso que se había conseguido reducir casi a la mitad esta práctica, y el gobierno anterior fijó por ley los 16 como edad mínima para casarse. 2 años después, los matrimonios infantiles han aumentado y se conciertan con niñas cada vez más pequeñas. Eloísa Molina, portavoz de World Vision. Hace poco hablábamos con unos compañeros de Afganistán que nos contaban como una de las niñas que participa en nuestros programas, con 7 años ya estaban negociando las familias su dote, ¿no? Con quién la iban a casar, y la dote que luego iba a ser entregada a este marido con 13 años. 2 son los factores: la extrema pobreza y las prohibiciones de estudiar y trabajar para niñas y mujeres. Ante la imposibilidad de las familias de alimentar al resto de sus hijos, ante la imposibilidad de las niñas de asistir a la educación, a la escuela secundaria, de recibir una educación, lamentablemente la única solución que les queda a las familias que se ven obligadas a hacerlo es vender a sus hijas en matrimonios concertados. Para las ONG es muy difícil acceder a la información actualizada en ese país, pero señalan que hay datos e indicios que contextualizan ese incremento. Desde la vuelta de los talibanes, las personas que necesitan ayuda humanitaria han subido de 24 millones a 29 en una población de más de 40 millones. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues ropa para afrontar una jornada de lluvia en Galicia, durante la tarde en Castilla y León, especialmente en las provincias más occidentales, también en Extremadura o en la Andalucía más occidental. Es aquí donde la lluvia durante la tarde irá ganando protagonismo, al final también en la Comunidad de Madrid. No recomendamos el paraguas porque el viento, que va a ser uno de los factores más importantes mañana, va a soplar con mucha fuerza en estos sitios que hemos anunciado lluvia, un viento que acumulará también las nubes más activas en la vertiente sur de la cordillera cantábrica, también del sistema central. Mucha precaución porque los ríos que bajan de esta área del país van a ir muy cargados de agua. El Mediterráneo mañana queda al margen de la lluvia y con temperaturas que por fin ya bajarán de manera apreciable en Canarias, en el resto del país como hoy. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Mañana se reúne la comisión negociadora del PSOE, que son los negociadores que en nombre del partido están cerrando ya las condiciones cruzadas con los distintos partidos para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy el PSOE ha dado un salto en su defensa ya pública de la amnistía. Lo ha hecho Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno. En las últimas elecciones jugó ya un papel casi de Red Bull ideológico y anímico de las bases socialistas. Y ahora ha decidido dar un paso al frente e ir desbrozando el camino de la pedagogía pro-amnistía que va a tener que hacer un partido socialista que hasta hace 3 meses, no estaba en esas. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, ya lo hizo en las pasadas elecciones. En la campaña electoral me empleé a fondo.
en apoyar al Partido Socialista, por lealtad a mi partido, porque lo hicieron por mí. Y ahora sigue dispuesto a sudar la camiseta por el PSOE de Sánchez. Todo lo que yo pueda ayudar, ayudaré. Dicho y hecho, esta mañana en Onda Cero, Zapatero ha roto el hielo de la amnistía. Cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen. Con Ferraz en silencio y la vieja guardia vertiendo críticas, Zapatero es el primer dirigente socialista relevante en mojarse de esta forma. Estoy a favor de la amnistía. Estoy a favor, me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. El expresidente sentencia que esto no va solo de lograr los votos de Junts. Es algo más que la investidura, permítame. Reconoce que Sánchez siempre se ha negado a la amnistía, pero yo creo que se refería más bien a la amnistía, al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas. En cualquier caso, defiende el derecho y la necesidad de que un gobierno cambie de opinión. Yo creo que cuando se está en el gobierno y cuando se tiene la alta responsabilidad de gobernar, pues si hay que cambiar de opinión, se cambia. Y recuerda el desempeño de Sánchez en busca de reparar los puentes con Cataluña. El presidente Sánchez concedió indultos y eso obviamente indica una política en busca del reencuentro. Eso sí, no vale cualquier ley de amnistía para salir del paso. Si va adelante, desde luego mi opinión es claramente favorable. Insisto, tiene que estar justificada, tiene que ser proporcional, tiene que ser razonada. Zapatero rememora la amnistía que Azaña concedió a Companys y desvela que él mismo llegó a plantearse una medida similar para Otegi y otros dirigentes etarras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si eso es lo que había pasado, así había finalizado el terrorismo del IRA, con amnistías, en fin, a condenados con delitos de sangre y con indultos de todo tipo. Claro que lo tuve en la cabeza, lo tuve que estudiar. El expresidente reconoce que afortunadamente el final de ETA fue dialogado y no tuvo que recurrir a esa fórmula. ¿Qué relevancia le otorgáis? Gracias, Junquera. ¿Qué relevancia le otorgáis a este paso al frente de Zapatero ahora en defensa de la amnistía? Garrocho. A ver, yo creo que es un paso que demuestra lo difícil que va a ser hacer inteligible algo que necesariamente no lo es, porque parte de varias premisas falsas. Lo que hoy ha señalado Zapatero de que la opinión del presidente del gobierno no se refiere a esta amnistía, sino a otra amnistía, yo creo que es complejo, porque además no se trata de opiniones menores o de opiniones expresadas en contextos informales. En los informes de los indultos del proceso, Juan Carlos Campo firmó y señaló que efectivamente la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que hay opiniones en contextos absolutamente vinculantes que además ya demuestran un hecho un tanto insólito, y es que un exministro sea poco después, miembro del Tribunal Constitucional, y yo creo que hacer tragable, digamos, esa píldora va a ser complejo. Pero va a ser complejo, de nuevo, sumando, digamos, argumentos más allá de lo jurídico, que puede ser incluso discutible. Hoy hemos publicado en ABC un informe firmado por 13 juristas de reconocidísimo prestigio que expresan, y entre ellos además hay personas que no son ideológicamente sesgadas, que no cabe. Pero yo siempre he insistido en que llevar el debate de la amnistía a lo puramente jurídico es un fracaso, porque evidentemente en una democracia plena que las decisiones que toma un gobierno sean legales, en principio ese es el mínimo, quiero decir, esa es la entrada al campo. Luego ya vemos si efectivamente eso es razonable o no. Y yo creo que hay que desatascar ese debate y llevarlo más allá, porque ya digo, que nos conformemos señalando que esto cabe en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, solo faltaba, como digo, ese debería ser el umbral de acceso. Pero sí hay premisas que hoy ha repetido el expresidente Zapatero, y yo creo que además él no ha salido hoy contento de esa entrevista, y es esa premisa de que judicializar problemas políticos no es una solución. Y en el fondo eso es un ejercicio de élites protegiéndose a sí mismos, porque lo que se judicializan no son problemas políticos o conflictos políticos, se judicializan delitos perpetrados por políticos y por causas políticas. Pero es que las causas políticas, y el siglo XX nos lo ha enseñado, pueden ser peligrosísimas. Es decir, el fanatismo político, el mesianismo político, los abusos cometidos por los políticos, lejos de tener que estar exonerados de la vigilancia por la ley, yo creo que democráticamente lo interesante sería que estuvieran todavía más vigilados. Y por último, si efectivamente está convencido, y si no es una opinión solo del expresidente Zapatero, que la amnistía es buena, me pregunto por qué no iba en el programa del gobierno del Partido Socialista, de las elecciones, y si se repiten elecciones, supongo que aunque ya no necesiten a Junts, lo llevarán efectivamente como un valor exhibible, si efectivamente consideran que es algo justo. Bernabé. Fíjate que creo que, refiriéndonos a la época en la que Zapatero gobernaba, es interesante, porque en aquel momento, sobre todo en el año 2011, yo recuerdo cómo Rajoy, uno de los baluartes de la campaña electoral que inició casi un año antes, fue constantemente el decir que él se iba a presentar para bajar el paro.
Recuerdo además una portada del Mundo muy llamativa, gabán verde, gesto que había acontecido delante de una oficina de desempleo. Y cuando llegó al gobierno, Rajoy aplicó una reforma laboral que atacaba la negociación colectiva, bajaba el despido y situaba los expedientes de regulación de empleo como el instrumento fundamental para echar a gente a la calle. El desempleo subió muchísimo. Y no veo que nadie haya cuestionado nunca a Rajoy en todos estos años, en ninguna entrevista, en ningún momento, si antes de llegar al gobierno ya tenían prevista esta reforma laboral, tal como así luego han reconocido. Creo que el ejemplo es muy válido porque en aquel momento aquellas elecciones no se ganaron por el tema de Cataluña. El PP las ganó fundamentalmente porque ya la crisis económica era muy doliente, muy complicada, y la gente les votó pensando que podían inducir algún cambio, un cambio que fue, pero no precisamente en la dirección que ellos habían indicado. Esto quiero decir que los cambios muchas veces no de opinión en política, sino de lo que se dice y lo que se va a hacer son muy notables, pero algunos, cuando afectan sobre todo a la clase trabajadora de este país, nunca se tienen en cuenta, mientras que otros, cuando se sitúan en este ámbito de lo político que hablabas, Diego, parece que son lo único que importa. Hay algo que sí importa, y es que precisamente en aquel periodo, en el 2005, es el PP quien denuncia el Estatuto de Autonomía por aquel preámbulo, que luego han llevado preámbulos muy parecidos a algunos otros estatutos de autonomía, y de ahí, de una mezquina campaña que tenía además que ver con los problemas internos del PP, entre la resistencia de Rajoy contra la fuerza de Aznar y Aguirre que le querían quitar de en medio, es de donde viene este monumental conflicto de que desde aquel momento ya más de 15, casi 20 años llevamos arrastrando. Es precisamente esta situación, el hecho de que se ponga la amnistía encima de la mesa, que claro que tiene un interés inmediato, de que evidentemente este gobierno necesita de los votos de Junts y este tema se ha puesto en la mesa porque se necesita conformar de alguna u otra forma un gobierno, porque no podemos estar acudiendo permanentemente a las elecciones cuando el mandato hace 2 meses ha sido claro. Pero la situación es que esta herramienta, que por cierto, quien la va a aplicar o quien la va a aprobar va a ser el Parlamento, y eso tenemos que tener cuidado. El Parlamento tiene como misión aprobar legislatura para enfrentar los problemas del país, y me parece que es también peligroso ir poniéndole trabas al Congreso a ver qué es lo que puede discutir y qué es lo que no puede discutir. Mientras que se ciña la ley y mientras que respete las formas de la ley, esto de la amnistía puede salir adelante. Luego, evidentemente, el Tribunal Constitucional tendrá que ver si es constitucional o no. La situación es que luego, cuando se apruebe, quien va en el fondo a modular si esto ha valido para algo, no van a ser los jueces, no van a ser los analistas, va a ser la ciudadanía. ¿En qué sentido? En ver si esta mochila del dramatismo que este país lleva cargando demasiado tiempo y que ambos polos, el polo de la derecha catalana independentista y el polo de la derecha nacional, han utilizado durante esos últimos 20 años para ir ganando elecciones. Esto es lo que hay que desactivar. Lola. Bueno, yo creo que de opinión cambian todos. El Partido Popular también criticaba los indultos y ahora no los critica. O sea que quiero decir que en política todo es una cuestión también de oportunidad. Las opiniones jurídicas sobre si cabe o no cabe en la Constitución, yo he oído de todo tipo, insisto. En algún diario comentaba Diego que el ABC había sacado opiniones diciendo que no eran constitucionales. Yo es que aquí en Cataluña escucho cada día a opinadores juristas entrevistados por medios catalanes que dicen todo lo contrario. O sea que yo, como no soy jurista, en ese jardín no me voy a meter, pero he escuchado y leído opiniones en ambos sentidos y todas parecen ser posiblemente válidas. En cuanto al cambio de opinión, yo creo que independientemente que es importante que Sánchez necesite ahora los 7 apoyos de Junts, y por eso hablaba de la oportunidad política, también se ha producido un proceso en estos últimos 6 años que permiten ahora hablar de amnistía. Es decir, yo la única pega que pondría a esa entrevista de Zapatero, a su respuesta, es que no se estaba refiriendo Sánchez en aquel momento a una amnistía que habían propuesto los independentistas. En aquel momento Sánchez lo que consideraba, o el PSOE lo que consideraba, es que no
no era constitucional porque no le convenía en ese momento ponerla sobre la mesa. O sea, era la manera que tenía el PSOE de frenar esa demanda por parte del independentismo, porque consideraba que con unos indultos era mucho más sencillo, era mucho más comprensible para la sociedad española en su conjunto y se podía hacer mejor. El problema es que con solo los indultos el conflicto no se acaba, porque hay muchas más decenas de personas que están implicadas y que van a pasar por unos juzgados y que van a tener condenas de prisión, y porque seguimos teniendo a una persona que ha sido presidente de la Generalitat y en fin, y sigue teniendo un respaldo de la población notable, por eso es eurodiputado, interviniendo en la política catalana constantemente, que está en Bélgica. Por tanto, se puede ahora hablar de amnistía porque antes se pudo hablar de indultos o porque antes se pudieron aprobar. Y es ese proceso lo que permite ahora estar en condiciones de abordar esta posible solución. Antes, en fin, en política ya sabemos que se dicen cosas pues por la conveniencia de ese momento. Yo creo que en aquel momento se dijo que era inconstitucional por eso, porque no convenía hablar de ese tema. De todas maneras, solamente apunto que ya veremos, porque yo no tengo todavía nada claro que esto se vaya a aprobar. Un punteo muy rápido a partir de cosas que se han dicho, algunas con las que estoy de acuerdo y otras que sí me gustaría formular alguna objeción. Con respecto a la cuestión de la opinión jurídica, efectivamente es opinable, pero sí creo que no es un gesto menor, o que el dato de que fuera un ministro de Justicia que en los informes previos a los indultos del procés señalara que no es constitucional la amnistía no es una opinión sobre otras. Y si el ministro dijo o señaló en un informe público ejerciendo como ministro que la amnistía no es constitucional y lo hizo simplemente porque en ese momento no convenía, sería muy grave. Y yo quiero confiar en el señor Campo y quiero pensar que cuando lo dijo con su opinión fundada en derecho. Sí creo, y de nuevo, insisto, creo que es un hecho anómalo y creo que quienes apreciamos los rigores institucionales de las democracias tenemos que asumir que no es del todo normal, o que quienes queremos velar por la independencia del Tribunal Constitucional, el que un ministro de Justicia acabe siendo a los pocos meses un magistrado del Tribunal Constitucional. Me ha interesado también mucho lo que ha dicho Bernabé de la clase trabajadora, y se lo compro. Creo que efectivamente tenemos que estar especialmente vigilantes con respecto a los abusos legislativos que se hacen desprotegiendo a la clase trabajadora. Pero creo que precisamente este ejercicio de la amnistía es también un ejercicio de élites sobre élites. Yo recuerdo unas palabras del presidente Sánchez cuando decía: siento vergüenza cuando veo a políticos indultando a otros políticos. La clase trabajadora es la que nunca va a ser amnistiada, es la que nunca va a ser indultada, es la que siempre efectivamente va a tener que estar sometida al ciego imperio de la ley. Y termino, también se ha señalado una cuestión muy importante, y es si el Parlamento puede deliberar sobre cualquier cosa. Evidentemente la respuesta es que no, y las democracias liberales efectivamente se llaman democracias liberales porque tienen un espectro de decidibilidad, es decir, lo que se puede decidir y lo que no está limitado por la ley. Y hemos visto precisamente a Netanyahu el tratar de alterar esa cuestión y el señalar que lo que decidan las cámaras legislativas tiene que ir a misa, y eso es peligrosísimo. Las cámaras legislativas están sometidas a un control y a un límite, y eso tenemos que celebrarlo. Y por último, concluyo con el hecho desnudo de la amnistía. Se trata de un ejercicio de máxima vehemencia, quiero decir, es algo que viene a impugnar el ordenamiento jurídico previo. Siempre pongo el ejemplo de que sería como ir en un AVE y tirar del freno de seguridad. Es algo absolutamente excepcional, que marca cambios de régimen, que es algo importantísimo y que, yo pienso que no es justo, sobre todo de concedérselo a personas que dicen que lo van a volver a hacer y que van a seguir confiando en la vía unilateral. 2, creo que no existe el consenso. Yo verdaderamente, si España verdaderamente contara con un consenso civil y una mayoría reforzada, que es la que creo que determinadas medidas excepcionales requieren, probablemente no tendría ningún problema. Votémoslo. Si efectivamente la ciudadanía concede con un régimen de mayoría reforzada que cree en eso, podría ser bueno, pero creo, insisto, que algo de tantísima relevancia, de tantísima vehemencia, utilizarlo simplemente como una moneda de cambio para acceder a una legislatura, a mí sí me parece grave, y además creo que a la mayoría de los españoles se lo parece. Bernabé. Hay una cuestión, que es que evidentemente los parlamentos pueden aprobar lo que estimen oportuno siempre y cuando, como he dicho, tengan de acuerdo la ley, en este caso la Constitución, y las formas además que establece la Constitución para el funcionamiento del Parlamento. Si no tenemos en cuenta esto, lo que estamos haciendo es decirle, como ya nos ha pasado estas últimas Navidades, hizo el Tribunal Constitucional, a expensas del PP, paralizar el Parlamento efectivamente sobre los temas que puede o no legislar. Y eso es peligroso porque nos estamos jugando
la institución donde recae fundamentalmente la democracia en nuestro país. Pero con esto que dices de la clase trabajadora, es que precisamente este país tiene un problema de no avanzar y quedarse atrapado permanentemente en un tema que a muchos de nosotros ni nos va ni nos viene, porque este asunto, este conflicto es un conflicto, mantengo, fundamentalmente prefabricado políticamente. Cuando llevamos estos últimos 20 años asistiendo a este tira y afloja entre dos polos que han jugado con la cuestión nacional para ganar espacio político y abducir de una u otra manera a muchos ciudadanos, lo que tenemos es que el país no ha podido avanzar en la dirección que hubiera estimado oportuno en temas que son evidentemente de peso, porque el tiempo que llevamos hablando de la cuestión nacional no hemos hablado de reindustrialización, no hemos hablado de cambio energético, no hemos hablado muchas veces de derechos laborales fundamentales. Esto de la amnistía no es en el fondo una cuestión para darle gusto a los independentistas o quitar, como se ha dicho, derechos a la mayoría de la población de dárselo a unas élites, es para quitarnos esta mochila y que el país pueda empezar a avanzar en unas líneas determinadas que son las que, por cierto, se ha votado, no hace falta votarlo de nuevo, votamos hace 2 meses. Al final creo que cuando nos situamos ante estos puntos, olvidamos únicamente o ponemos encima de la mesa los resultados finales de los conflictos, pero se nos olvida efectivamente cómo esos conflictos, insisto, fueron prefabricados políticamente. Y el catalán, además de la evidente crisis de legitimidad del 2008 que arrasó la crisis económica, además de los casos de corrupción que estos señores, tanto en un lado y en otro, se valieron de estas banderas como coartada para taparlos, tuvo siempre un peso de escenografía prefabricada que nos ha conducido hasta aquí. Yo soy de los que creo que ya está bien y que hay que acabar con esto. Lola. Bueno, sí que tiene un buen componente de prefabricado, como decías, en el sentido de que una parte del independentismo aprovechó, digamos, la bandera para tapar otras cosas, no solamente el tema de la corrupción, sino seguramente también pues una situación de crisis económica brutal como la que en el momento en que subió el independentismo se estaba produciendo y probablemente también se alimentó bastante del otro extremo, ¿no? El extremo de una derecha que suele utilizar el tema territorial como motivo de polarización y de movilización de sus votantes. Pero yo no lo reduciría solo a eso, es decir, el tema de Cataluña, como el tema en el País Vasco, la cuestión nacionalista viene de bastante antes. Hay un sustrato histórico que me parece que tampoco se puede negar. Eso sí, cómo se maneje en cada momento, pues permite que sea más acentuado o menos acentuado. Hoy hemos escuchado cómo Alberto Núñez Feijóo ha subido bastante el tono contra los posibles pactos de Sánchez con partidos independentistas. Ha llegado a decir Feijóo que los nacionalismos llevan a España a un horizonte similar al de los Balcanes. No hay una fórmula superior a la autonómica para garantizar al mismo tiempo diversidad e igualdad. España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte similar al de los Balcanes. El PP está instalado desde hace semanas, meses, en la hipérbole permanente en todo lo que tiene que ver con Cataluña, con el procés, con la eventual amnistía. Pero claro, esta comparación de Alberto Núñez Feijóo con los Balcanes, esto es probablemente el mayor salto al que hayamos asistido hasta ahora. Hay que recordar un dato. En la guerra de los Balcanes, entre el 92 y el 95, murieron más de 100.000 personas. Esta tarde Feijóo se ha matizado a sí mismo diciendo que no estaba hablando de la guerra de los Balcanes, que hablaba solo de los Balcanes. El hecho de que se balcanice la política, que se rompa la unidad de un país y que nos convirtamos en reinos de taifas es lo que he dicho y lo que he pretendido decir. Intentar decir que esto tiene que ver con un conflicto es retorcer al máximo lo que en ningún caso he querido trasladar a los ciudadanos. ¿Qué te sugiere esto, Lola? Bueno, cuando se emplea esa palabra supongo que se hace conscientemente, no lo haces como un recurso retórico para aludir a la fragmentación, ¿no?, de un país, sino que puedes utilizar eso, fragmentación, ruptura de España, puedes utilizar un montón de recursos y no necesariamente balcanizar. Cuando lo haces es porque eso tiene una connotación pues que provoca inquietud en la gente, ¿no?
Ahora, en fin, yo creo que estamos afortunadamente muy lejos de eso. No creo que España esté al borde de la ruptura ni nada por el estilo, pero este lenguaje es muy habitual. Es decir, por ejemplo, se utiliza golpe de Estado, cuando la sentencia del Tribunal Supremo me dejó bastante claro que no era un golpe de Estado, porque si hubiera habido un golpe de Estado seguramente los habrían condenado por rebelión, me imagino. Se habla constantemente de la igualdad, ¿no? Es que cada vez que hablamos de la igualdad entre españoles, esto es una falacia. Es que la igualdad entre españoles, ¿qué significa? La igualdad, en fin, para empezar, la igualdad económica entre españoles de una misma comunidad no existe. Son una serie de recursos que van apelando, pues eso, al temor a que aquí pues pueda haber un conflicto que nos recuerde al tema de los Balcanes, ¿no? Es aquello es el reduccionismo, de decir, es que vamos a empezar por aquí y al final vamos a acabar todos, pues eso, divididos y con España rota. Brevísimamente, Garrocho Bernabé. A mí sí me preocupa la unidad de España, pero no simplemente en lo que atañe a la cuestión territorial. Yo creo que España sí se rompe, y estoy en parte de acuerdo con Lola cuando apela a la cuestión de la desigualdad en términos materiales. Y podemos distinguir dos tipos mínimamente de desigualdad, y a mí me preocupan los dos. Yo creo que una comunidad política debe construirse sobre una igualdad formal, que es la igualdad que nos hace iguales a todos ante la ley y que nos lleva además a compartir las mismas leyes. De hecho, si hiciéramos una genealogía de la idea de isonomía, descubriremos que se trata de compartir las mismas leyes y de ser iguales ante las mismas leyes. Pero al mismo tiempo, y también lo compro, creo que hay una cuestión que es esencial y que es la igualdad material. Y efectivamente no hay solo dos Españas, hay 3, 4 y muchísimas, cuando efectivamente lo que podemos hacer es un desglose por renta. Y no es la mismo la España que puede vivir una persona que gana 150.000 euros al año que lo que gana una persona que puede ganar 30.000. Y a mí las dos me preocupan mucho. Un apunte solo. Cada vez que aquí se hablaba en Cataluña, por ejemplo, del tema de la financiación autonómica y había quejas por la financiación autonómica, la respuesta del Partido Popular siempre es, y era, no pagan los territorios, pagan las personas. Es decir, la igualdad la medían a través de las personas. Y ahora resulta que lo que se rompe es por la igualdad entre territorios. O sea, es que al final yo creo en ambas solidaridades. Por el Partido Popular tendrá que responder el Partido Popular. Yo lo que propongo y lo que creo que es justo, y por lo que comprometo mi palabra pública, es que creo que debe existir una progresividad, que las personas que tenemos más fortuna tenemos efectivamente que pagar más, y que los territorios que son más ricos o que somos más ricos tenemos una especial responsabilidad con el resto de la comunidad política que conforma España. Pero también defiendo, por último, esa igualdad ante la ley. Yo creo que la mejor ley educativa que podamos imaginar debe ser lo mismo para un niño de Barbate y para un niño de Hernani. Y de ahí no me voy a mover. Daniel. Esta exageración que hoy Feijóo ha llevado al micrófono es, por cierto, el editorial de Pedro J. de hace un mes. Y a mí me parece una auténtica barbaridad periodística que hoy parece que el líder del PP reproduce. Y es una barbaridad, muy brevemente, porque en la disolución de Yugoslavia entran una serie de factores terribles, una tormenta perfecta, en un momento de disolución de la URSS, donde Estados Unidos está enfangado en la Primera Guerra de Irak, donde Alemania apuesta por fomentar las diferencias dentro de Croacia para separarla y que la Yugoslavia que conocimos no pasara al campo capitalista inmediatamente porque podía ser un competidor económico. En fin, una serie de un momento histórico, digamos, irrepetible que llevó a una gran desgracia, que España en estos momentos no se parece absolutamente en nada. Vamos a ir a Bruselas a falta de nada, 10 minutos para que termine hora 25, comience el larguero, porque el fiscal belga acaba de confirmar que el atacante que esta noche ha matado a 2 personas a tiros en el centro de Bruselas dice estar inspirado por el Estado Islámico y que el motivo del ataque es la nacionalidad sueca de las víctimas. Hay que recordar el episodio de los Coranes en Suecia, la quema masiva de Coranes que se produjo en Suecia y que el mundo árabe musulmán no perdona a los suecos. Bien, pues esta noche un atacante que sigue libre a esta hora, que nadie ha conseguido detener a esta hora, ha tiroteado a varias personas, varios aficionados de Suecia. Esta noche se jugaba en Bruselas un Bélgica-Suecia, ha tiroteado y ha matado a 2 personas, a 2 aficionados de Suecia. Beatriz Ríos, Bruselas, ¿cuál es la situación a esta hora?
Hola, buenas noches. Pues lo que sabemos hasta ahora es que en torno a las 7:15 de la tarde un hombre ha abierto fuego en una calle del norte de Bruselas, matando al menos a 2 personas e hiriendo a una de nacionalidad sueca que llevaban la camiseta de la selección que jugaba hoy en Bruselas contra Bélgica. El incidente es considerado por las autoridades belgas como un ataque terrorista. Como decías, según el fiscal belga, el ataque habría asegurado actuar inspirado por el ISIS y habría asesinado a sus víctimas por su nacionalidad. También dice el fiscal que no hay un vínculo con la situación actual en Oriente Medio. El autor de los disparos sigue en busca y captura, lo que ha llevado a confinar el estadio Rey Balduino, donde se disputaba el partido que ha sido suspendido en el descanso, precisamente después de que el presidente de la Federación Sueca fuera evacuado. La policía busca todavía la manera de evacuar ese campo, garantizando la seguridad de los aficionados. Siguen allí dentro y en este contexto, los 50.000 aficionados, Bea. De momento, la última información que tenemos es que todavía están dentro, se está comunicando con ellos las autoridades belgas a la espera también de saber qué pasa con este atacante que, como decíamos, sigue en busca y captura. En este contexto, Aymar, como decía, el Centro de Gestión de Crisis de Bélgica ha elevado a 4 el nivel de alerta por amenaza inminente y pide a la población extremar la vigilancia y evitar los desplazamientos innecesarios. También la Comisión Europea ha enviado un mensaje a sus trabajadores pidiéndoles que eviten salir a la calle. Venga, lo actualizamos todo en tiempo del larguero, pero tenemos otra noticia además en la crónica internacional, y es que Hamás esta noche ha empezado a mostrar pruebas de vida de los rehenes que raptó, que secuestró en su ataque a Israel hace una semana. Esta noche, Víctor Olazábal, muy buenas. Hola, buenas. Esta noche Hamás ha publicado un primer vídeo de una joven de 21 años. Sí, es un vídeo de 1 minuto de duración. Primero se ve a la joven siendo atendida porque tiene el brazo herido y después aparece mirando a cámara y diciendo en hebreo que la están cuidando, que le están dando pastillas, que todo está bien y que solo pide que le devuelvan a casa lo antes posible. Dice: a mi familia, a mis padres y mis hermanos, por favor, sáquennos de aquí lo antes posible. La joven es Milla Sem, fue una de las secuestradas en el festival cerca de la frontera con Gaza, donde fueron asesinadas al menos 260 personas. El ejército de Israel ha confirmado en Twitter después de la difusión del vídeo que ya están en contacto con su familia. Dice el ejército: con ese vídeo Hamás intenta presentarse como una organización humanitaria cuando es una organización terrorista asesina. No es la primera imagen de un secuestrado por Hamás, pero sí es la primera vez que un rehén habla a cámara y dice cómo se encuentra. La agencia Reuters señala que el grupo terrorista ha pedido la liberación de 6.000 prisioneros de cárceles y de Israel a cambio de soltar a los secuestrados. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que si Israel ocupa la Franja de Gaza, estará cometiendo un grave error, lo que quiere decir que Israel está considerando aún esa posibilidad. Importa mucho que Biden diga públicamente que es un error porque Estados Unidos está proporcionando una ayuda extraordinaria, tanto militar como diplomática, al gobierno de Netanyahu, y difícilmente se puede ignorar la opinión de la Casa Blanca. Desgraciadamente, aún en el caso de que Israel renuncie a ese plan de ocupación permanente, lo que es poco probable es que renuncie también a una operación de castigo por tierra, mar y aire, pese al gran coste de vidas humanas que supondrá. Hoy por hoy lo más urgente sigue siendo abrir el corredor humanitario en el sur de Gaza, conseguir abastecer de agua y de suministros médicos a los 2 millones de civiles que están hacinados tanto en el norte como en el sur, y recuperar con vida a los casi 200 rehenes israelíes que están en manos de Hamás. Importa también mucho que Biden advierta que tendrá que haber una salida política en este espanto y que no es posible dejar de lado a los palestinos en cualquier posible y futura conversación, como pretendía el gobierno israelí hasta ahora. Punto y 25. Esta noche en el larguero Manu Carreño, más allá de, obviamente, que les vamos a contar a los oyentes cualquier novedad que conozcamos acerca del atacante que ha matado a dos aficionados de Suecia, y que vamos a estar pendientes además del desalojo complicadísimo de ese estadio. Sí, porque siguen dentro. Claro, siguen estas 50.000 personas siguen dentro y el atacante sigue fuera. Sí, o sea, que actúa a 50.000 personas potenciales. Sí, ¿no? Ahí la entrada creo que está rondando algo menos de 40.000, el aforo son 50.000, hay algo menos de 40.000, a ver cómo salen del estadio, y pendientes también, por supuesto, de la selección española. Hoy tenemos a Nedrín
de futbolistas El futuro de Luis de la brillantemente Fuente, clasificados para la Eurocopa, y veremos a ver qué pasa también con el futuro del seleccionador, al que habitualmente se le renueva automáticamente 2 años cuando logra la clasificación para una fase final, como es el caso. Pero ahora contaremos más detalles. Te escuchamos ahora, Manu. Chao, Aymar. Daniel Bernabé, Diego Garrocho, Lola García, un abrazo a los tres. abrazo, buenas noches. Descansen. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.